Siempre pensé que había algo raro en cómo, de repente, los jueves en la noche se llenaban de emergencias de trabajo. Las llaves del coche colgaban de mis dedos, pesadas, mientras estaba parada en el estacionamiento de la agencia, mirando ese brillante Audi A5 Coupé. Las palabras del vendedor aún resonaban en mi cabeza. Su esposo dijo que se emocionaría con la sorpresa. Señora Harrington. Comentó que siempre había querido un convertible. Excepto que no. Nunca quise uno. Y no era mi coche. Los papeles de registro que sostenía en la otra mano contaban una historia diferente. El coche estaba registrado a nombre de Sofía Martínez. Un nombre que ya había visto demasiadas veces aparecer en el celular de mi esposo, Richard. El mismo nombre que él siempre desechaba con un: solo es una compañera del trabajo. ¿Quiere que le muestre las funciones del auto?, preguntó el vendedor con entusiasmo. No tenía idea de que estaba presenciando cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Le sonreí. De esas sonrisas que no llegan a los ojos. En realidad, me encantaría dar una vuelta de prueba. 23 años de matrimonio. 3 hijos que criamos juntos. Una hipoteca casi liquidada. Y aquí estaba yo, sosteniendo las llaves de su traición. Literalmente. Me senté en el asiento de piel, tan suave que parecía mantequilla, e inhalé ese olor inconfundible a coche nuevo. Mezclado con otra cosa. Perfume. Su perfume. Me temblaron las manos mientras ajustaba el retrovisor y vi mi reflejo. Una mujer de 48 años, con canas en las sienes y ojos cansados, me devolvía la mirada. ¿Así se siente ser reemplazada? Encendí el motor, sintiendo su potencia silenciosa bajo mis pies. Richard siempre insistía en que compráramos autos familiares, prácticos. No necesitamos lujos mientras pagamos las universidades de los niños, decía. Y aquí estaba, un auto de $70,000, comprado para otra mujer. Mientras salía de la agencia, recordé nuestra conversación de la semana pasada. Yo le había propuesto planear una escapada por nuestro aniversario. Las finanzas están apretadas este trimestre, Elaine, dijo sin apartar la vista de su laptop. Mejor hablamos de eso en unos meses. La memoria hizo que apretara el volante con fuerza. Las lágrimas me nublaron la vista, pero las parpadeé. No iba a llorar. Aún no. El edificio de departamentos era elegante y moderno, todo de vidrio y acero, con un portero en uniforme impecable de pie en la entrada. Apartamento 1107, según los papeles del registro. Me estacioné al otro lado de la calle. De repente, el Audi se sentía como un disfraz, un papel que estaba interpretando en la vida de otra persona. Desde el auto, llamé a la oficina de Richard. Harrington and Associates. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? La voz de la recepcionista sonaba alegre, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Habla Ella Harrington. Necesito hablar con mi esposa del señor Harrington. Oh, señora Harrington, el señor Harrington está en una reunión. ¿Quiere qué? ¿En serio?, respondí, con una voz más firme de lo que sentía. Qué curioso, porque estoy viendo su coche en el estacionamiento de visitas de los Manor Apartments. Silencio. Lo comunico a su línea. Por favor, espere. Mientras tanto, revisé nuestras cuentas compartidas desde mi celular. Y ahí estaba. Una transferencia por $618,500, etiquetada como oportunidad de inversión. 3 días después, una compra de joyería en Tiffany's por $4,200. Y transferencias mensuales de $3,000 a una cuenta desconocida, con un historial de 8 meses atrás. 8 meses en los que yo cuidaba a mi madre en sus últimos días. Manejaba a nuestro hijo menor por las visitas a universidades. Y sostenía sola toda la casa. Mientras tanto, él construía una vida paralela. Cada noche que se quedaba trabajando tarde. Cada viaje de negocios que se alargaba inesperadamente. Cada cena familiar que se perdía. Todo cobraba un nuevo significado ahora. ¿Cuántas veces lo defendí con nuestros hijos? Tu papá trabaja muy duro por nosotros, les decía, cuando Emily ponía los ojos en blanco al ver otra silla vacía en su cena de cumpleaños. Él quisiera estar aquí. Y yo lo creía. Me había contado a mí misma una historia entera sobre su entrega, su esfuerzo por nuestra familia. Qué ingenua fui. Miré el reloj.
2:15 de la tarde. Si Sofía había ido por su coche, pronto descubriría que no estaba. Entonces, ¿qué? ¿Llamaría a Richard en pánico? ¿Le mentiría a él? ¿Diría que hubo un retraso? ¿Un problema con el papeleo? ¿O se derrumbaría y le contaría la verdad? ¿Que su esposa había descubierto todo? Encendí el coche otra vez. Una calma extraña se apoderó de mí. Recordé lo que siempre decía mi madre. La verdad siempre flota, como la nata en el café. Mi madre se fue hace 3 años. En ese momento, deseé con todo el corazón que estuviera ahí, que me tomara la mano, que me dijera qué hacer. En vez de eso, simplemente conduje hacia la dirección del registro, como si un propósito desconocido me guiara. ¿Qué iba a hacer cuando llegara? ¿Confrontarla? ¿Confrontarlo? No había pensado tan lejos. Lo único que sabía era que después de décadas de ser la esposa que apoya, la madre que da todo, la mujer que ajusta su vida para todos los demás, hoy estaba manejando mi propio camino. Y, curiosamente, lo estaba haciendo en el coche que mi esposo le compró a su amante. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, proyectando sombras largas sobre el agua, algo cambió dentro de mí. El shock inicial, el dolor, empezaron a cristalizarse en algo más duro, más claro. Sin saberlo, llevaba años preparándome para este momento. 2 años atrás, cuando Richard se mostró evasivo con nuestras declaraciones de impuestos, decidí organizar yo misma todos nuestros registros financieros. Escaneé todo: estados de cuenta, escrituras de propiedades, portafolios de inversión, declaraciones fiscales. Lo hice para ayudar. Para ser la esposa eficiente de siempre. «Estás paranoica», dijo Richard una noche, cuando me encontró escaneando papeles. «Nadie nos va a auditar». Pero no era paranoia. Era desconfianza silenciosa, que ni yo misma había reconocido todavía. Una parte de mí estaba recolectando pruebas, construyendo un expediente, aunque no sabía que un día lo necesitaría. El año pasado, cuando mi mejor amiga Caroline se divorció, estuve con ella en todas las reuniones con su abogada. Tomé notas. Observé. Aprendí. Hasta bromeé. Me estoy educando en derecho de familia. ¿Eh? Las dos nos reímos. En ese momento, no parecía tener nada que ver con mi vida. Caroline lo perdió todo en su divorcio. Su esposo escondió activos, manipuló balances, y ella acabó peleando por los sillones, mientras él se quedaba con las inversiones. «Nunca pongas toda tu confianza en manos de otro», me dijo después, su voz endurecida por la experiencia. No lo sabía, pero en realidad, yo estaba tomando notas para mi propio futuro. Hace 6 meses, inicié una pequeña consultoría privada. Ayudaba a negocios locales a organizar sus procesos internos. No era gran cosa, pero era mío. Una cuenta bancaria separada, una lista de clientes en crecimiento, y una prueba silenciosa de que yo existía más allá de ser la esposa de Richard. «Qué lindo tu pasatiempo», dijo Richard cuando le mostré mi primer contrato. «No es una carrera. No es un negocio. Es un pasatiempo». Y hace 3 meses, cuando falleció mi mamá, me dejó su casa. Una propiedad sencilla que no mencioné públicamente. Richard siempre la había despreciado. «Deberíamos venderla», sugirió en el funeral. «No tiene sentido quedarnos con una propiedad que nunca vamos a usar». Yo asentí, diciendo que era mejor esperar a que el duelo pasara. En realidad, ya había decidido que esa casa sería solo mía. Transferí silenciosamente la escritura a mi nombre. Dije que Richard no pudo ir a la notaría por su agenda ocupada. No estaba buscando pruebas, pero una parte de mí ya se estaba preparando. Saqué el celular e hice 3 llamadas. La primera, a Caroline. «¿Recuerdas el nombre de tu abogada? La necesito». «Sharon Lewis». «Claro». «Elaine». «¿Qué pasó?» «Richard le compró un coche a su amante, con nuestro dinero». Silencio. «Ese malnacido». «Voy para allá». «No», dije firme. «Quédate donde estás. Solo mándame su contacto. Y por favor, no le digas nada a nadie. Ni a tu esposo». La segunda, a mi amiga contadora, Margaret. «Necesito tu ayuda para rastrear movimientos extraños en mis cuentas compartidas con Richard». Definir extraños.
Preguntó ella, ya con tono serio. Transferencias mensuales a una cuenta desconocida. Retiros grandes. Posible desvío de fondos de retiro. ¿Estás bien, Elaine? Lo estaré, respondí. Y por primera vez, lo dije en serio. Pero necesito discreción. La tercera, a mi hija Emily. Ahora analista de ciberseguridad. Cariño, necesito un favor. Necesito recuperar textos y correos eliminados de las cuentas en la nube de tu papá. Mamá, eso que estás pidiendo es técnicamente. Lo sé, Emily. No lo pediría si no fuera necesario. Pausa larga. Es por otra mujer, ¿verdad? Mi corazón se apretó. ¿Lo sabía? ¿Cómo lo supiste? La conferencia en Miami, el año pasado. Papá dijo que estaba solo. Pero, en su videollamada se veía una mujer reflejada en el espejo detrás de él. Cerré los ojos. Otro golpe. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo confronté. Dijo que era una colega. Que iban a cenar para hablar de un caso. Parecía tan sincero. Mamá, yo quería creerle. Todos queríamos. Cuando la oscuridad cubrió por completo el lago, yo ya tenía un plan. No uno nacido del enojo, sino de algo más frío. Más claro. Conduje el coche de Sofía de regreso a la agencia y me acerqué al vendedor que me había atendido. Ha habido un malentendido, le dije, deslizando las llaves por el escritorio. Mi esposo hizo esta compra sin autorización válida en nuestras cuentas conjuntas. Necesito toda la documentación asociada a la transacción. Sus ojos se abrieron. Señora Harrington, no quisiera que la agencia se vea implicada en un fraude financiero. Terminé por él. Lo entiendo. Así que, hagámoslo fácil. Una hora después tenía copias de todo. El contrato de compra con la firma falsificada de Richard, donde debía ir la mía. Los papeles de financiamiento. Y hasta las grabaciones de seguridad donde se veía a Richard y Sofía eligiendo el coche juntos. Conduciendo de vuelta en mi vieja SUV de 7 años, supe que no iba a confrontarlo. Solo iba a recoger lo que necesitaba. Antes de que Richard supiera en el lío en el que realmente estaba metido. Una vez, él me dijo, eres demasiado confiada. Fue la única vez que me dijo la verdad. Pero esa parte de mí murió hoy. Y en su lugar, nació algo nuevo. Una determinación dura y clara como el diamante. Cuando llegué a casa, Richard estaba paseándose por la sala, pálido, con la corbata floja. Corrió hacia mí. Ela, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Dónde está el coche? De regreso en la agencia, respondí, caminando directamente al despacho. No tenías derecho, dijo detrás de mí, siguiéndome. Me di la vuelta y lo enfrenté. Mi expresión, tan tranquila, que lo desconcertó. ¿Yo no tenía derecho? Qué interesante que tú digas eso. Richard se pasó una mano por su cabello ya ralo. Mira, sé cómo se ve esto, dijo él. Sofía es tu empleada. Tu empleada que se convirtió en tu novia hace unos 8 meses, lo interrumpí. La misma a la que has estado manteniendo con nuestros fondos de retiro y nuestras cuentas conjuntas. A la que le compraste un auto de $70,000 usando documentos falsificados. Su rostro se quedó sin color. ¿De qué estás hablando? Abrí mi laptop y la giré hacia él. En la pantalla, una hoja de cálculo detallando todas las transacciones sospechosas de nuestras cuentas durante el último año. A un lado, una carpeta de fotos descargadas de su nube, Richard y Sofía en restaurantes, viajes de fin de semana, afuera de su departamento. ¿Cómo conseguiste eso? Eso no importa, le corté. Lo que importa es que ya hablé con Sharon Lewis. Frunció el ceño. No reconoció el nombre. Socia principal de Lewis, Goldstein y Watts. Especialistas en divorcios con alto patrimonio y fraudes financieros. Vi cómo la comprensión se apoderaba de su cara. Les interesa especialmente el hecho de que has estado transfiriendo dinero de las cuentas fiduciarias de tus clientes para financiar tu aventura. Su expresión pasó de confusión a terror. Eso es mentira. Yo nunca toqué fondos de clientes. Saqué un fajo de documentos. Estados de cuenta, transferencias resaltadas, anotadas por Margaret. ¿Seguro? Porque el rastro en papel sugiere otra cosa. Parece que tu oportunidad de inversión fue financiada por el fondo de liquidación de la herencia Stone.
El mismo que debías resguardar para la universidad de sus hijos. Richard se dejó caer sobre el escritorio, como si le fallaran las piernas. Solo era temporal. Iba a reponerlo antes de la fecha de pago. La malversación temporal sigue siendo malversación, Richard. Y sigue siendo un delito. Vas a destruir todo lo que he construido. 30 años de carrera. Yo no destruí nada. Tú solo lo hiciste. Cerré la laptop con calma. Me voy ahora. Me quedaré en la casa de mi madre. Mi abogada se pondrá en contacto contigo mañana para los trámites de separación. Espera. Su voz se rompía. Podemos arreglarlo. Voy a terminar con Sofía. Iré a terapia. No hagas esto. Por un segundo, vi al hombre del que una vez me enamoré. Vulnerable. Desesperado por arreglar las cosas. Pero luego recordé todas las mentiras. Todo el gaslighting. Todos los años en los que yo me borré para que él brillara. Lo miré. De verdad lo miré. Por primera vez en mucho tiempo. Y ya no vi amor. Ni rabia. Ni tristeza. Solo sentí una liberación profunda. Tu junta con el consejo es mañana a las 9 de la mañana, le dije en voz baja. Te sugiero prepares una explicación para las discrepancias financieras que marqué. Y no te molestes en mover dinero esta noche. Las cuentas ya están congeladas. No puedes hacerme esto. Gritó, su desesperación convirtiéndose en furia. Tú no eres nada sin mí, Elaine. ¿Quién crees que eres? Me detuve en la puerta. Una calma extraña me envolvía. Soy la mujer que te construyó durante 23 años. La que crió a tus hijos mientras tú perseguías todo lo que creías mejor que nosotros. Y ahora, soy la mujer que se va. Mientras empacaba una maleta, Richard me seguía de cuarto en cuarto, alternando entre suplicar y amenazar. Pero sus palabras ya no me tocaban. El poder que tuvo sobre mí durante décadas se había evaporado. Tomé solo lo que era verdaderamente mío. Ropa, artículos personales, algunas reliquias familiares de mi lado. El resto, la casa, los muebles, el arte. Podía dividirlo un abogado. Yo ya no quería nada de eso. Todo me sabía a mentira. Cuando llegué a la puerta principal, hizo un último intento desesperado. Si te vas ahora, no obtendrás nada. Me encargaré de eso. Le sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. En realidad, Richard, ya tengo todo lo que necesito. Lo dejé ahí, de pie en la entrada de nuestra casa perfecta. Viendo cómo me alejaba. Hacia un futuro incierto pero real. A la mañana siguiente, los socios de Richard convocaron una reunión de emergencia tras recibir mi paquete de pruebas. Por la tarde, lo pusieron en licencia administrativa. Y esa misma noche, cuando Sofía se enteró de que su sugar daddy podría perder su licencia y enfrentar cargos criminales, desapareció por completo de su vida. Richard no solo me perdió a mí, lo perdió todo. Y yo, apenas comenzaba a encontrarme. Un año después, estaba en el jardín de la granja restaurada de mi madre, que ahora era mi hogar. Cortaba rosas frescas para la mesa del comedor. El sol de la mañana calentaba mi piel. Una brisa suave traía el aroma de lavanda y tomillo del huerto que planté en primavera. Mi negocio de consultoría había crecido tanto, que ahora tenía 3 empleadas. Lo que comenzó como una forma de reconstruir mi identidad, floreció en una empresa especializada en organización para negocios pequeños. Mis clientes valoraban mi capacidad para crear orden en el caos. Una habilidad que perfeccioné tras años de manejar un hogar. Mientras mi esposo construía una carrera sobre arena. El divorcio se había finalizado hace 6 meses. El juez me otorgó el 70% de los bienes matrimoniales, después de que saliera a la luz la mala conducta financiera de Richard. El intento de ocultar activos fue otro acto de traición, que terminó explotándole en la cara. Recibí un mensaje de Emily. Aterrizamos. Llegamos en 1 hora con los niños. Emily y su esposo venían para pasar el fin de semana con mis nietos. Una avalancha de caos y alegría que llenaría la casa de risas. Mi hijo Michael llegaría mañana con su prometida, para el asado familiar que habíamos planeado. Incluso Jason, el más chico, venía manejando desde la universidad para unirse. Mis hijos estuvieron a mi lado todo el tiempo.
Al principio en shock, después enojados. Pero eventualmente entendieron que las decisiones de su padre tenían consecuencias. Aún mantienen contacto limitado con él. Más de lo que merece, tal vez. Pero nunca los obligué a romper la relación. Sus actos son su carga, no la de ellos. El despacho legal de Richard colapsó bajo el peso del escándalo. Lo último que supe fue que trabajaba como paralegal en un despacho pequeño a 2 estados de distancia. Sofía hacía tiempo que se había ido. Ahora con otro ejecutivo casado. A veces me preguntaba si Richard se arrepentía de las decisiones que le costaron todo. Su carrera, su reputación, su familia. Pero esos pensamientos ya me visitaban cada vez menos. Como ecos lejanos que se van desvaneciendo. Caroline llegó manejando hasta mi entrada con una botella de vino y un folder lleno de folletos de viaje. Estoy pensando en Italia para septiembre. La costa amalfitana, tal vez. Reí, acomodando las rosas en un florero de cristal que había sido de mi madre. Italia suena perfecto. Nos sentamos en la mecedora del porche que instalé el verano pasado, con vista a las colinas onduladas que se extendían hasta el horizonte. La propiedad que Richard alguna vez llamó la granjita de la vieja. Se había convertido en mi refugio. Mi nuevo comienzo. ¿Y cómo va el experimento con las apps de citas? Preguntó Caroline, sirviendo 2 copas. La borré, admití. No se sentía bien. No por Richard, por mí. Sacudí la cabeza. Estoy disfrutando demasiado mi independencia como para comprometerla ahora. Caroline asintió, sin juzgar. ¿Y el profesor? James, ¿no? Cenamos de vez en cuando, respondí sonriendo. Es buena compañía. Sin presión. Sin expectativas. Solo conexión real. Sí, estaba saliendo otra vez. Con cautela. Con calma. El profesor de historia de la universidad local compartía conmigo el amor por la jardinería y el jazz. Nuestra relación fluía sin prisa. Sin perderme en la historia de alguien más. Más tarde, mientras veíamos desde el porche cómo el cielo se pintaba de dorado y rosa, Caroline alzó su copa. Por la libertad. Choqué la mía con la suya. Por reconocer tu valor antes de que alguien más quiera decidirlo por ti. La brisa de la tarde trajo el aroma de las rosas, y de nuevas posibilidades. Pensé en la mujer que fui hace un año. Parada en ese estacionamiento de agencia. Con las llaves en la mano y el corazón hecho pedazos. Y me sorprendió lo mucho que puede transformarse la vida. Cuando por fin decides tomar el volante. Las ventanas de la casa brillaban con luz cálida. Como un faro en medio del atardecer. Pronto estarían llenas de las voces de mis hijos. Las risas de mis nietos. El tejido profundo de una familia unida por amor. No por obligación. Lo que sentía no era solo felicidad. Era algo más profundo. Más verdadero. Era la paz que llega cuando vives con autenticidad. Cuando te niegas a hacerte pequeña para encajar en las mentiras de otro. A mis 49 años, estaba comenzando un nuevo capítulo. No el que planeé. No el que esperaba. Pero quizás, el que siempre necesité. Perdí a un esposo. Pero me encontré a mí misma. Y eso, fue el descubrimiento más valioso de todos. La llave que abrió el coche de Sofía. Fue la que terminó liberándome. A veces, la traición. Es solo el comienzo del camino de regreso a ti misma.